Aunque los atletas mexicanos paralímpicos han demostrado una alta efectividad en su historia en los Juegos, ganando una inmensa cantidad de medallas, este éxito desafortunadamente aún no se refleja dentro del campo laboral y académico, y no porque ellos no quieran, sino por la gran cantidad de obstáculos discriminatorios que siguen existiendo dentro de los sistemas mexicanos. En El Economista platicamos con dos multimedallistas paralímpicas, María de los Ángeles Ortiz en lanzamiento de bala y Dora Mitzi González en natación, quienes nos platican un poco sobre las dificultades de ser una persona discapacitada en México y también sobre estas barreras discriminatorias que siguen existiendo para obtener un trabajo o para estudiar una licenciatura. Pero ¿cuál es el contexto de las personas discapacitadas dentro de nuestro país? De acuerdo con cifras del INEGI y de CONAPRED, veamos que primero, en México existen más de 20 millones de personas que padecen alguna discapacidad, lo que significa alrededor del 16% de la población total del país. En cuanto a la ocupación laboral, mientras que las personas convencionales alcanzan un 66%, en las personas discapacitadas este rango se disminuye al 38%. Otro dato se refiere a la población económicamente no activa en nuestro país. Dentro de las personas convencionales, este rango es de 31%, pero para las personas discapacitadas alcanza el 60%. Es por ello que todavía seguimos notando estas diferencias en cuanto a infraestructuras y oportunidades. Y sobre ello nos comenta María de los Ángeles Ortiz, quien ha sido medallista en lanzamiento de bala y que actualmente se encuentra participando en Tokio 2020. Para ella, estas oportunidades no se deben dar simplemente por tenerle lástima a una persona con discapacidad, sino realmente por sus cualidades. No estuviera en el deporte adaptado, yo creo que no hay tantas oportunidades tampoco todavía como para el plano laboral. Aunque sí se han ido abriendo, creo que todavía nos falta muchísimo por desarrollar en ese aspecto. La parte de conseguir un buen empleo en este país todavía está basada también en cómo te ves, en cómo te puedes... Mira, es muy fácil. Lo vemos en el terreno de la mujer y lo vemos en el terreno en cuanto a equidad de género. Y lo seguimos viendo, por supuesto, para las personas con discapacidad. Se habla mucho de inclusión cuando nos falta mucho saber realmente qué significa inclusión. Porque cuando hablamos de inclusión no nada más hablamos de personas con discapacidad. Estamos hablando de género, estamos hablando de edad, estamos hablando de razas, estamos hablando de niños, niñas, estamos hablando de personas adultas, estamos hablando de un sinfín de cosas para poder hablar de inclusión. Y en este caso, el desarrollo que ha habido para la oferta y la demanda de empleos que hay, no coincide porque creen que una persona con discapacidad no es capaz de hacer cosas que sí puede hacer. ¿Y por qué es importante buscar estas oportunidades dentro del mercado laboral y también dentro de las universidades para obtener un grado o un título? Dora Mitzi González, quien fue multimedallista mexicana, ganó 11 preseas en natación hasta antes de su retiro en 2017, nos platica que del deporte desafortunadamente no se puede vivir. Ella alcanzó a ganar un rango entre 8,000 y 12,000 pesos mensuales gracias a algunos programas o becas del gobierno. Sin embargo, menciona que esto sería insuficiente en caso de tener hijos o que mantener a una familia. Ella, dentro de sus estudios universitarios, también vivió la discriminación y sobre esto nos platica. Sí es complicado, sobre todo cuando te digo como que no hay la infraestructura de inclusión en las escuelas también, ¿no? Porque, por ejemplo, sí tienen una rampa por aquí y otra rampa por allá, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de que, pues, obviamente todas las instalaciones tengan una infraestructura inclusiva, ¿no? Que eso es un obstáculo grande. Ya si vas a la universidad, pues creo que ya como que vas avanzado un poco en lo que es el estudio y no creo que tengas como tanto problema en entrar, pues que te la hagas de todo porque necesitas una escuela especial, que puede pasar, no lo dudo, pero
creo que se da como más en primaria o kinder o secundaria, no sé. Pero sí se da mucho esta parte pues, de discriminación, porque pues, también a veces como que pues no es la imagen que a veces buscan. En México, la brecha de ingresos para una persona discapacitada sigue siendo considerable. De acuerdo, continuando con las cifras de el INEGI y de CONAPRED, el sueldo que gana una persona discapacitada sería casi un 30% menos de lo que ganaría una persona convencional. Además de los más de 20 millones de personas que tienen alguna discapacidad en nuestro país, cerca del 48% vive en alguna condición de pobreza. Es por ello que los atletas como Dora Mizzi y como María de los Ángeles levantan la voz, teniendo la oportunidad de los reflectores de los Juegos Paralímpicos para que se abran más oportunidades y plataformas que sean reales dentro del sistema mexicano. Pues se necesita que se pongan a trabajar los que se tienen que poner a hacer las leyes, los que se tienen que poner a hacer reglamentos, los que se tienen que poner a hacer sanciones y retribuciones, los que pueden crear esas fuentes de empleo, que se pongan a trabajar para que podamos tener esa cultura sobre la discapacidad. Hay mucho desconocimiento, hay mucha segregación aún, hay muchas cosas que no se hacen y no se difunden, y lo vemos con los Juegos Paralímpicos, ¿verdad? Todavía hay personas que ni las conocen en ningún lado porque ni saben que existe el deporte adaptado o porque no conocen a sus representantes y exponentes mexicanos. En estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, los atletas mexicanos han cumplido con bastantes creces con las expectativas, ya que se han superado las 100 medallas de oro y también las 300 medallas en total. Ellos ya cumplieron con esta parte deportiva, pero siguen levantando la voz para abrir más oportunidades dentro del campo laboral y el campo académico para las personas que padecen alguna discapacidad en nuestro país. Los atletas ya cumplieron con su tarea, pero ¿cuándo las autoridades cumplirán con abrir o con generar una infraestructura totalmente sin discriminación en nuestro país? Acompáñenos a seguir este tema y otros más dentro de nuestra cobertura de los Juegos Paralímpicos en El Economista.